Hoy te enseño a preparar una crema diplomática de fresas, una crema suave, cremosa y muy estable, perfecta para rellenar y decorar todo tipo de postres. Si te gustan las cremas caseras con un intenso sabor a fruta, esta receta te va a encantar porque además de ser muy fácil de preparar, el resultado es espectacular. Aquí tengo 600 gramos de fresas frescas bien maduras, ya limpias y sin las hojas. Las voy a cortar en trocitos pequeños para que se cocinen más rápido y suelten todo su jugo. Las pongo en una cazuela con fondo grueso y añado zumo de medio limón. El limón ayuda a que las fresas no se oxiden y mantengan ese color rojo tan bonito que tienen cuando están maduras. Llevo la cazuela al fuego y dejo cocinar las fresas hasta que suelten todo su jugo y estén completamente tiernas. Cuando ya están cocinadas, las trituro hasta obtener un puré fino. Si quieres una crema completamente lisa, puedes colarla para retirar las semillas. Yo prefiero dejarla tal cual porque así aprovechamos toda la fruta y las semillas apenas se notan en la crema. Aparto la cazuela del fuego y añado una parte de los 500 mililitros de leche. Incorporo 100 gramos de azúcar blanco y mezclo. Añado 5 yemas de huevo y vuelvo a remover. Ahora voy a añadir 50 gramos de maicena. Si no tienes maicena o no te gusta utilizarla, puedes sustituir por 100 gramos de harina de trigo común. Añado unas gotas de esencia de fresa. Este ingrediente es totalmente opcional, pero le aporta un aroma todavía más intenso. Incorporo el resto de la leche y mezclo muy bien hasta que todos los ingredientes queden perfectamente integrados. Vuelvo a llevar la cazuela al fuego. Ahora voy a cocinar la crema sin dejarte de mover hasta que espese muy bien. Poco a poco irá tomando cuerpo hasta conseguir una textura como esta, una deliciosa crema pastelera de fresas. En este punto ya la tenemos lista. Si la quieres utilizar así, ya tienes preparada una crema pastelera de fresas perfecta para rellenar cualquier postre. Pero yo le voy a añadir 150 gramos de mantequilla. Puede estar fría o a punto de pomada como la estoy utilizando yo. Remuevo muy bien. Con el calor de la crema la mantequilla se derrite enseguida y queda completamente integrada. Cuando ya está bien mezclada, dejo que dé un pequeño hervor durante unos segundos más. Paso la crema a un bol, una fuente o cualquier recipiente resistente al calor. También puedes dejarla en la misma cazuela si lo prefieres. La cubro con film transparente en contacto directo con la superficie para evitar que se forme una costra. La dejo enfriar completamente a temperatura ambiente y una vez fría la guardo en la nevera hasta el momento de utilizarla. Incluso puedes prepararla el día anterior y dejar este paso ya adelantado. Ahora vamos a preparar la crema diplomática. En el bol de la batidora añado 2 tazas de nata vegetal Ambiante Puratos, que es la que yo suelo utilizar porque me gusta mucho el resultado que da. Pero tú puedes utilizar la nata para montar crema de leche o crema chantilly que utilices habitualmente en tu país. Añado también un cuarto de taza de azúcar glass y bato durante unos 3 minutos o hasta conseguir una nata bien firme con picos firmes como estos. Saco la crema pastelera de fresas de la nevera. Con la batidora en marcha voy añadiéndola poco a poco, cucharada a cucharada. Empiezo incorporando 2 o 3 cucharadas y continúo añadiendo más cantidad conforme se va integrando. Yo he añadido toda la crema pastelera, pero si lo prefieres puedes reservar la mitad para utilizarla como crema pastelera de fresa y transformar solamente la otra mitad en crema diplomática. Así tendrás 2 elaboraciones diferentes listas para utilizar. Y mira qué textura tan maravillosa. Una crema diplomática de fresas muy cremosa, ligera, firme y perfecta para rellenar y decorar todo tipo de tartas y postres. Lo mejor de esta receta es que puedes preparar la crema pastelera el día anterior y el mismo día que la necesites simplemente montar la nata y mezclar ambas preparaciones. No tiene ningún secreto y tampoco necesitas una batidora de pedestal. Si tienes una batidora eléctrica de mano, también puedes prepararla sin ningún problema. Cuéntame en los comentarios desde qué país me estás viendo. Me hará muchísima ilusión leerte. Y también dime qué recetas de mi canal has preparado o cuál de todas las cremas que tengo
tengo publicadas es tu favorita. Si todavía no estás suscrito al canal, te invito a suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna de mis próximas recetas. Ahora te voy a enseñar cómo la voy a utilizar. Voy a hacer la demostración como siempre en mis tutoriales. Voy a rellenar una manga pastelera con una boquilla 1 m de Wilton para que puedas ver bien la textura y cómo se comporta la crema. Ahora voy a decorar un par de tartaletas para que veas cómo queda la crema una vez montada. Qué bonita queda y lo bien que se mantiene la forma. Es una idea perfecta por si estás buscando una forma de presentarla o necesitas inspiración para utilizarla en tus postres. En las tartaletas le he añadido base de Nutella porque la combinación de chocolate con la crema de fresas funciona increíblemente bien. El contraste es delicioso de verdad. El chocolate, la crema suave y el sabor a fresa hacen un conjunto espectacular. Muchísimas gracias por acompañarme un día más. Gracias y hasta pronto. Hoy vamos a preparar unas tartaletas caseras súper crujientes con solo 5 minutos de trabajo real y muy pocos ingredientes. Es una receta fácil, económica y con un resultado de pastelería profesional. En el bol de la batidora voy a colocar 260 gramos de harina de trigo común. Coloco 30 gramos de harina de almendras, aunque también puedes usar harina de avellana. También añado 90 gramos de azúcar glass. Ahora le voy a añadir 110 gramos de mantequilla blandita. Puede ser con sal o sin sal, la que tengáis en casa. Y voy a mezclar todo con la pala de la batidora hasta obtener una textura arenosa como migas o arena húmeda. Si no tenéis batidora, lo podéis hacer perfectamente a mano frotando la mantequilla con los ingredientes secos con la punta de los dedos. Lo importante es no amasar todavía, solo integrar la mantequilla con la harina. Cuando la mezcla ya tiene esa textura de arena, añadimos un huevo mediano y mezclamos solo hasta que la masa se una. No hay que trabajarla demasiado para que no desarrolle gluten y luego las tartaletas queden duras. En cuanto la masa esté unida, la pasamos a la mesa, formamos una bola y la dividimos en dos partes. Aplasto cada parte formando un disco para que luego sea mucho más fácil estirarla. Coloco cada disco entre dos hojas de papel y la estiro con un grosor de 2 o 2,5 milímetros, así queda una masa fina y crujiente. Ahora llevo la masa estirada al frigorífico y la dejo reposar toda la noche. Este paso es muy importante para que la masa no se encoja durante el horneado y las tartaletas mantengan la forma perfecta. Al día siguiente saco la masa del frigorífico. Con el mismo aro voy a cortar primero la base como si fuera un cortapastas. Después corto tiras de masa para hacer las paredes de la tartaleta. Coloco las tiras por el interior del aro y presiono suavemente para unirlas con la base, procurando de que no queden huecos. Después recorto el exceso de masa con un cuchillo afilado y pincho la base con un tenedor para evitar que se infle al hornearse. Si veis que la masa se ha calentado mientras trabajáis, llevad las tartaletas otra vez al frigorífico durante 20 o 30 minutos antes de hornearlas. Horneamos en horno precalentado a 180 grados con calor arriba y abajo o con aire, según el horno que tengáis, durante unos 20 minutos. Cuando las tartaletas estén casi horneadas, saco la bandeja del horno, desmoldo con cuidado y las pincelo con una mezcla de una yema de huevo y 3 a 5 gramos de leche, aproximadamente media cucharadita. También podéis usar media cucharadita de nata si lo preferís.
Las vuelvo a llevar al horno entre 5 a 10 minutos, solo hasta que cojan un color doradito precioso y la yema quede completamente cocinada. Y ya están listas, dejamos enfriar completamente y podemos guardarlas durante mucho tiempo en una caja hermética, incluso fuera de la nevera. Lo mejor de esta receta es que podéis tener las bases preparadas y rellenarlas en cualquier momento con chocolate, dulce de leche, crema de vainilla, nata montada, frutas frescas, frutos secos, lo que más os guste. De verdad, es una base deliciosa, muy crujiente y queda espectacular en cualquier forma que le deis. En mi canal encontrarás muchísimos rellenos y cremas que te servirán perfectamente para rellenar estas tartaletas. He preparado una lista con diferentes sabores, texturas y opciones para que puedas elegir la que más te guste. En la descripción del vídeo encontrarás recetas de crema de dulce de leche, crema de caramelo extra firme, crema de café, cremas y rellenos con fruta, cremas de mantequilla, cremas de vainilla y pasteleras, opciones sin azúcar añadido, opciones sin lactosa y con bebidas vegetales. Así podrás combinar estas bases de tartaletas con el sabor y la textura que prefieras, desde rellenos suaves y cremosos hasta opciones más firmes y estables para tartas y postres profesionales. Tienes muchísimas posibilidades para crear postres diferentes con una sola base. Si te ha gustado esta receta, suscríbete al canal si todavía no lo has hecho, comparte este vídeo con tus amigos y en tus redes sociales y ayúdame a que más gente, más personas conozcan mi canal y mis recetas. Muchísimas gracias por estar aquí, gracias y hasta pronto. La crema de caramelo extra firme es una preparación exquisita, suave al paladar y extremadamente deliciosa. Su consistencia firme pero sedosa la hace ideal para dar un toque especial y profesional a una amplia variedad de postres. Gracias a su versatilidad, es perfecta para decorar tartaletas, cubrir pasteles de varios niveles o servir como relleno en diferentes preparaciones dulces. Su textura única permite que mantenga su forma, lo que la convierte en una excelente opción para decoraciones precisas y rellenos consistentes. En postres en vasitos se combina maravillosamente con capas de galletas, bizcochos o frutas caramelizadas, creando contrastes irresistibles de texturas y sabores. Además se posiciona como un ingrediente clave en helados artesanales, aportando una cremosidad y firmeza que elevan cualquier receta. Su equilibrio entre dulzura, firmeza y suavidad la convierte en un básico indispensable tanto en repostería casera como profesional. Sería muy feliz si me escriben desde qué país me están viendo mientras comienzo a elaborar esta maravillosa receta. Empiezo por preparar y pesar los 3 ingredientes que utilizaré en esta etapa. Utilizo 500 mililitros de leche entera, aunque se puede sustituir por leche sin lactosa, desnatada, de coco o de almendra según las preferencias. Peso 55 gramos de maicena, lo que equivale a 2 cucharadas soperas colmadas. Y en una cazuela de fondo grueso peso 300 gramos de azúcar blanca. A continuación mezclo los 55 gramos de maicena con una pequeña cantidad de los 500 mililitros de leche. Remuevo bien hasta que se integre completamente y reservo esta mezcla para usar más adelante. Llevo la cazuela al fuego a temperatura media y comienzo a derretir el azúcar, removiendo constantemente para evitar que se queme. El azúcar se irá fundiendo gradualmente, tomando un color dorado característico y formando el caramelo. Una vez derretido, bajo el fuego y añado la leche poco a poco, removiendo bien para integrar ambos ingredientes. Dejo que hierva a fuego bajo o medio, permitiendo que el caramelo se disuelva por completo y la mezcla se vuelva homogénea. Este paso puede tomar unos minutos, pero es clave para obtener una preparación perfecta. Cuando la mezcla haya hervido bien y los trozos de caramelo se hayan disuelto por completo, agrego la maicena disuelta con un poco de leche. Continúo removiendo hasta que la mezcla espese bien. Dejo que hierva por unos segundos más y luego apago el fuego.
Con mucho cuidado, vierto el caramelo caliente en un recipiente resistente al calor. A continuación, cubro la superficie de la mezcla con papel film en contacto directo para evitar que se forme una costra. Dejo que se atempere a temperatura ambiente. Una vez que se ha enfriado lo suficiente, lo guardo en la nevera durante al menos 2 horas o por toda la noche. Aquí quiero mostrarte dos tipos de nata o crema de leche que puedes usar para esta receta, una de origen animal y otra de origen vegetal. Personalmente utilizo la nata vegetal Ambiente Puratos 250 mililitros, pero cualquiera de las dos opciones funcionará perfectamente. Para comenzar, bato la nata o crema de leche durante unos 2 minutos aproximadamente hasta conseguir una textura firme. Una vez que la crema de caramelo se ha enfriado por completo, debido a su textura espesa, la bato ligeramente para suavizarla y obtener una consistencia cremosa. Esto facilita su incorporación a la nata montada. La integro en 2 tandas batiendo a velocidad alta hasta lograr una mezcla homogénea y suave. Además, puedes mezclarla con mantequilla sin sal si buscas una variante diferente. La crema de caramelo es extremadamente versátil y deliciosa. Su textura cremosa y sabor equilibrado la convierten en una opción ideal para rellenar bombones, logrando una consistencia perfecta que se adapta a este tipo de preparaciones. También es excelente como capa en postres servidos en vaso, donde la suavidad complementa maravillosamente galletas trituradas, bizcochos o frutas caramelizadas. Con chocolate, combínala con ganache de chocolate oscuro para lograr un contraste de sabores increíbles. También puedes usarla como relleno en brownies o galletas tipo sándwich. Si prefieres una crema más líquida y menos espesa, puedes reducir la cantidad de maicena utilizada en la receta. Esto te permitirá obtener un caramelo más fluido, ideal para cubrir helados, panqueques o incluso como salsa para acompañar otros postres. Esta crema es perfecta para decorar tartaletas, cupcakes y pasteles de varios niveles, añadiendo un toque refinado y profesional. Su versatilidad permite combinarla con frutos secos o especies, lo que la convierte en un ingrediente sorprendente para cualquier ocasión. Otro punto a su favor es que es económica y fácil de preparar. Puedes conservarla sin problemas durante 7 días en la nevera bien tapada o incluso congelarla para usarla más adelante sin perder su textura ni sabor. Para decoraciones recomiendo utilizar boquillas grandes como las de número 353, número 1E y número 1M de Wilton, que son ideales para lograr acabados bonitos y profesionales. Espero que te haya gustado esta receta de crema de caramelo y si te ha sido útil puedes apoyarme compartiendo mis vídeos en tus redes sociales. Muchas gracias y hasta pronto. Si eres un apasionado de los postres dulces y perfectos, esta receta de crema casera de caramelo y chocolate negro será sin duda tu nueva favorita. Cocina 300 gramos de azúcar en una cacerola a fuego medio alto hasta obtener un caramelo dorado, vigilando que no se queme. Si prefieres una crema menos dulce, puedes reducir la cantidad de azúcar en la receta. Esto ajustará el nivel de dulzura de la crema, permitiendo que los sabores del caramelo y el chocolate se destaquen más sin que el postre resulte excesivamente dulce. Ten en cuenta que la cantidad de azúcar también influye en la textura, por lo que al reducirla, la crema puede ser un poco menos espesa.
Vierte 500 mililitros de nata caliente o templada sobre el caramelo, mezclando constantemente y cocina a fuego bajo hasta que todo se integre bien y hierva ligeramente. Puedes utilizar tanto nata vegetal como nata animal. Se recomienda optar por una nata con un 36% de grasa para obtener una textura más rica y cremosa. Agrega 50 gramos de mantequilla a la mezcla y remueve hasta obtener una textura suave y homogénea. Retira del fuego y vierte la mezcla sobre 350 gramos de chocolate negro troceado y bate con unas varillas o un procesador hasta lograr una crema lisa y brillante. Cubre con plástico de cocina tocando la superficie y deja enfriar primero a temperatura ambiente y luego en la nevera durante al menos 2 horas. Esta crema es perfecta para rellenar macarón, también ideal para tartas, tartaletas o incluso como postres individuales. Espero que disfrutes preparando y saboreando esta deliciosa crema de caramelo y chocolate negro. Con su sabor único y su versatilidad, seguro que se convertirá en un imprescindible en tu cocina. No dudes en experimentar con diferentes postres y compartir esta receta con tus seres queridos. Estoy segura de que todos quedarán encantados. Gracias por acompañarme en esta receta y no olvides dejarme tus comentarios y contarme cómo la utilizaste. Muchas gracias y hasta pronto. Esta crema tiene una textura suave, firme y sedosa. Su consistencia es estable, lo que permite que los rosetones y otros detalles decorativos se mantengan en su lugar sin desmoronarse ni perder la forma. Esta crema se puede utilizar como relleno en macarons y tartas, proporcionando un sabor dulce y una textura deliciosa.
Puede ser usada como base para hacer trufas o bombones, proporcionando una textura rica y cremosa en el interior. La butter ganache mantiene su firmeza sin estar congelada, solo refrigerada. Puedes observar cómo los rosetones y decoraciones no se desmoronan ni se desplazan cuando gires el plato. Esta estabilidad es una prueba de su consistencia bien equilibrada. La butter ganache se maneja muy bien con una manga pastelera. Su textura permite una aplicación precisa y controlada, ideal para decoraciones detalladas y elegantes. Sería muy feliz si me escriben desde qué país me están viendo mientras comienzo con esta deliciosa receta. Coloca 300 gramos de chocolate blanco de tu elección en un recipiente resistente al calor. Yo utilizo chocolate sucedáneo. Añade 150 ml de nata, crema para batir, al bol con el chocolate. Coloca el bol con el chocolate y la nata dentro de una cazuela con agua tibia. Lleva la cazuela a la estufa y calienta a fuego bajo hasta que el chocolate esté casi derretido y se mezcle bien con la nata. Como alternativa, también puedes derretir el chocolate y la nata a baño María en el microondas, calentando en intervalos cortos de 30 segundos y removiendo bien entre cada intervalo para evitar que el chocolate se queme. Una vez que el chocolate y la nata estén completamente derretidos y bien mezclados, cubre la superficie de la mezcla con un plástico transparente, asegurándote que el plástico toque directamente el chocolate. Deja enfriar a temperatura ambiente hasta que la mezcla esté tibia, pero no completamente fría. La mezcla debe tener una textura similar a la miel. Transfiérela a un cuenco donde la batirás y añade 250 gramos de mantequilla sin sal y a punto de pomada. No olvides suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte al día con todos mis nuevos vídeos. Bate la mezcla a velocidad media hasta que adquiera una textura cremosa y homogénea. Puedes apoyarme compartiendo mis vídeos en tus cuentas de redes sociales. Asegúrate de repasar con una espátula para recoger cualquier trozo de mantequilla que pueda haberse quedado en los laterales del cuenco. Bate a velocidad alta hasta conseguir una crema perfecta, suave y sedosa. La mezcla debe adquirir una textura ligera y homogénea, ideal para decorar y rellenar tus postres. Si te gusta mi vídeo, sería muy feliz si te suscribes a mi canal y me dejas un comentario. Ahora pasa la crema a una manga pastelera equipada con una boquilla. Yo utilizo la boquilla grande 1E. También mira mis otros vídeos, es muy importante para el crecimiento del canal. Verás que bien se marca y lo firme que queda esta deliciosa crema, perfecta para decorar tus postres con detalles elegantes y precisos. Esta crema puede conservarse en la nevera hasta una semana. Antes de usarla, déjala reposar a temperatura ambiente para que recupere su textura suave. Si es necesario, bátela ligeramente para devolverle su consistencia cremosa. La butter ganache puede congelarse hasta durante 2 o 3 meses. Envuelve el recipiente hermético con papel film adicional para evitar quemaduras por congelación. Para usarla, descongélala en la nevera durante la noche y luego a temperatura ambiente. Si la textura se ha alterado, bátela nuevamente para que se recupere su suavidad. Consejos para teñir la butter ganache. Comienza de poco a poco, es más fácil añadir más colorante que intentar aclarar un color intenso. Empieza con una pequeña cantidad y ajusta según sea necesario.
Teñir batter ganache te permite personalizar tus decoraciones de repostería para que se adapten a cualquier tema y ocasión. Diviértete experimentando con diferentes colores y creando diseños únicos. Espero que elabores esta crema, está riquísima, es económica y muy fácil de preparar. Aquí te paso un tutorial con plátanos maduros, una lista de merengues y suspiros, una lista de cremas para tartas y tartas con princesa Disney. Muchas gracias y hasta pronto.